Hola, muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Moquegua y en esta ocasión les vamos a hablar sobre los regímenes tributarios, el impuesto en el Perú y por último sobre las categorías de los impuestos. Ya. Seguramente en alguna ocasión has escuchado hablar acerca de lo que vendría a ser los regímenes tributarios que existen en el Perú, pero ¿sabes qué son o cómo se diferencian? Bueno, a continuación vamos a detallar cada uno de los puntos. Para ello, primero iniciaremos respondiendo a la pregunta de ¿cuáles son los regímenes que existen? En el Perú existen cuatro. Entre ellas tenemos el nuevo régimen único simplificado, el régimen especial de renta, el régimen MIPE tributario y el régimen general de renta. Ya. Antes de detallar cada uno de los puntos, primero mencionaremos acerca de cuáles son los pasos para elegir los regímenes tributarios. Dentro de ello, el primer paso es evaluar la actividad que vas a desarrollar, es decir, aquí se toma en cuenta cuántos son tus ingresos que va a tener dicha empresa o dicho negocio. Como segundo paso es seleccionar tu régimen tributario dependiendo de los ingresos, que pueden ser los cuatro anteriores que ya he mencionado. Y el tercero es conoce y cumple con tus obligaciones tributarias. En este caso, tú tienes que declarar y pagar los impuestos de acuerdo al cronograma de las obligaciones mensuales, las cuales se pueden observar a continuación, que dependiendo del último dígito de tu RUC, pagas, ¿no? Si es el cero, ya te da determinadas fechas. Y ya también otra obligación que tienes aquí en el tercer paso es de que debes emitir comprobantes de venta, como también debes solicitar lo que son los comprobantes de compra. Luego tenemos el siguiente, que ahora sí pasaremos a detallar, que es el primer régimen, que es el nuevo régimen único simplificado, también conocido como el nuevo RUS. ¿Quiénes se encuentran aquí? Bueno, aquí se encuentran las personas que tienen un pequeño negocio, cuyos clientes son sus consumidores finales, y aquellos que desarrollan también algún oficio, como por ejemplo puede ser un carpintero, un pintor, y entre otros. Las ventajas que tienen al estar en el nuevo régimen único simplificado es de que no lleva registros contables. Y, es decir, no puedes llevar ningún registro de compra, venta y entre otros, también de que solo se efectúa un pago mensual y que también se presenta, en este caso, bueno, no presentas declaraciones mensuales y también tienes el acceso a lo que vendría a ser el seguro de salud, también conocido como el SIS Emprendedor. Y bueno, ¿cuánto voy a pagar? El pago en sí depende, en este caso, de que depende de lo que vendría a ser tus ingresos, que pueden ser de 5.000, 8.000. En cuanto a 5.000, si tus ingresos son de 5.000, de hecho, pagas el monto de 20 soles. Y si tus ingresos y compras son alrededor de 8.000 mensual, pagas el monto de 50 soles. Y hay una excepción que nos dice que si en este caso tus ingresos son anuales hasta 60.000, en este caso no se paga una cuota mensual. ¿Y cuándo se da esto? Eso se da siempre y cuando se da con respecto a la comercialización de frutas, verduras, legumbres, entre otros. Y también existen ciertas exclusiones. Y bueno, ¿cuáles son esas exclusiones? Es decir, aquí no se encuentra dentro del nuevo RUS la que vendría a ser el transporte de carga de vehículos que sean alrededor de más o 2 toneladas. También aquí no se encuentra lo que vendría a ser el servicio de transporte público, como también el transporte internacional de pasajeros, ni tampoco todas aquellas agencias de viaje o de publicidad. Luego tenemos el segundo régimen, que es el régimen especial de renta, la cual conocida como RER, nos dice que aquí se encuentran todas aquellas pequeñas empresas que realizan actividades de comercialización de bienes y también que adquieran o produzcan, así como también la prestación de ciertos servicios. Aquí los ingresos o compras anuales son menores igual que 525.000. ¿Y cuáles son las ventajas? Es de que solo llevas dos registros, que son el registro de compra y el registro de venta. También de que presentas declaraciones mensuales y de que puedes emitir cualquier comprobante de pago, ya sea boleta, factura, recibos por honorario y entre otros. ¿Y cuánto voy a pagar si estoy en el régimen especial de renta? Bueno, aquí se paga con respecto a lo que es el impuesto a la renta mensual, una cuota de 1,5% en cuanto a tus ingresos, y también aquí se incluye lo que vendría a ser el IGB, la cual corresponde al 18%. En cuanto a las exclusiones, tenemos aquí lo que es los mismos tres puntos anteriores que ya he mencionado: el transporte de carga de vehículos que no sean mayores a 2 toneladas o que sean mayores a 2 toneladas, también el transporte público, ya sea nacional como internacional, y también se encuentran aquí aquellas actividades relacionadas como por ejemplo la prestación médica, los odontólogos, lo que vendría a ser también los veterinarios, también los contratos de construcción y entre otros.
Luego tenemos el otro régimen MIPE tributario, la cual nos dice que aquí se encuentran las micro y pequeñas empresas, y la cual generan renta de tercera categoría. Aquí sus ingresos no deben superar las 1.700 UIT en el año. Y bueno, ¿cuáles son sus ventajas? Entre las ventajas tenemos de que el monto del impuesto a pagar es de acuerdo a la ganancia obtenida. Es decir, si yo tengo una buena ganancia, pago cierto monto, lo cual se va a detallar más adelante. También de que puede emitir cualquier tipo de comprobante, ya sea boleta, facturas, recibos por honorario y entre otras. También de que puede realizar cualquier actividad económica, de que la contabilidad es sencilla, y de que puede acogerse, en este caso, a la prórroga del IGB. ¿Y cuánto voy a pagar? Bueno, aquí se hacen pagos tanto mensuales como anuales. Cuando es mensual, si tus ingresos son menores a los 300 UIT, pagas el 1% de todos tus ingresos. Y si es a partir del primer mes que supera los 300 UIT, pagas el 1,5%. Y aquí también se incluye lo que vendría a ser el IGB. En cuanto a la declaración anual, esto se paga de acuerdo a sus ganancias. Por ejemplo, si tus ganancias son alrededor de 15 UITs, usted paga el 10%, y si sus ganancias son más del 15%, se paga el 29,5%. Luego ya por último tenemos lo que es el régimen general de renta, que nos dice que acá se encuentran las medianas y grandes empresas, las cuales generan renta de tercera categoría. Y ese régimen no tiene limitaciones, ya sea por cantidad de ingresos o por el tipo de actividad que realice. En cuanto a las ventajas, también se puede emitir cualquier tipo de comprobante de pago, y de que en caso de haber pérdidas económicas en un año, se puede descontar de las utilidades de los años posteriores. ¿Y cuánto voy a pagar? Bueno, el impuesto a pagar aquí es en cuanto a lo mensual y a lo anual. En lo mensual se aplica el 1,5%, y también se incluye lo que es el IGB. Y en cuanto al anual, ya es el 29,5% sobre las ganancias. Ya. A continuación voy a hablar sobre los impuestos en el Perú. En este caso, quien va a exponer es Pilar Huacanchamilla. Siguiente. Ya. En el Perú existen varios tipos de impuestos que son recaudados por el gobierno para que financie el gasto público, que pueda mantener el funcionamiento del Estado. En general, estos impuestos se van a clasificar en tres categorías principales. Tenemos los impuestos directos, los impuestos indirectos y los otros impuestos. En los impuestos directos se refiere que se van a aplicar directamente sobre la renta o patrimonio de las personas. Quiere decir que la ganancia que obtengan, a eso se le va, ellos tienen que pagar un monto determinado por ese monto de ganancia, ya sea por su trabajo o por inversiones que hayan hecho. Otro ejemplo de un impuesto directo en el Perú es el impuesto a la propiedad de vehículos, que se aplica sobre el valor del vehículo propiedad del contribuyente. En los impuestos indirectos tenemos que, a diferencia de los impuestos indirectos se van a aplicar sobre el consumo de bienes y servicios y no sobre el ingreso o patrimonio de las personas. Tenemos lo que es el impuesto general a las ventas, que es el IGB, y este se va a aplicar sobre el precio de venta de bienes y servicios en el mercado. Además, también tenemos el impuesto selectivo al consumo, que es el ISC. A este se le va a aplicar, o bueno, este se aplica sobre ciertos productos como son los combustibles, los cigarrillos y las bebidas alcohólicas. En otros impuestos tenemos lo que es el impuesto a las transferencias financieras, que es el ITF. Esto se refiere a que se va a aplicar sobre las transferencias de dinero entre cuentas bancarias. Siguiente. Ya, ahora vamos a detallar cada tipo de impuesto. Empezamos con los impuestos directos. Empezamos por el impuesto a la renta. Nos dice que va a gravar lo que una persona recauda durante un año. En el transcurso de ese año, la ganancia que obtenga se le va a cobrar cierto impuesto. Este impuesto se va a aplicar con tasas progresivas, ya sea del 8%, 14% y 17%. Como ya lo había mencionado, todo esto depende de cuánto gana la persona en el año. Si gana más, obviamente se le va a aplicar una tasa más alta. También, si el contribuyente es una persona natural con negocio y actividad empresarial, este debe realizar una declaración jurada anual de rentas. En el impuesto a la propiedad de vehículos nos dice que es de periodicidad anual y que grava la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas, entre otros vehículos, y debe ser pagado durante 3 años, contados a partir del año siguiente al que se realizó la primera inscripción en el registro de propiedad vehicular. Siguiente.
En los impuestos indirectos tenemos el impuesto general a la venta, que es el IGB. Esto se va a hacer por la compra de bienes muebles o cuando una empresa les va a prestar los servicios. Aquí se aplica la tasa del 18%, pero el 16% viene a ser el IGB y un 2% es el impuesto de promoción municipal. También tenemos el impuesto selectivo al consumo, que es el ICC. Se va a aplicar sobre ciertos productos como son los combustibles, cigarrillos y bebidas alcohólicas. Tienes dos fines, que es el fin fiscal y el parafiscal. El fin fiscal se refiere a cuánto van a ganar por ese ICC, porque a los productos que son estos como el combustible, cigarrillos, bebidas alcohólicas, se les aplica una tasa más alta. Y el parafiscal es que como tiene una tasa alta, entonces como que se, se quiere llegar a que la persona deje de consumir estos productos que son malos para su salud. Siguiente. Otros impuestos. Tenemos lo que es el impuesto a las transferencias financieras, que es el ITF. Nos dice que es un impuesto que se paga cada vez que se realiza una operación, ya sea en moneda nacional o extranjera. La tasa de este impuesto es del 0,005% del valor total de la operación que se vaya a realizar. ¿Quiénes son contribuyentes de este impuesto? Son las personas naturales, como nosotras, y jurídicas, que vienen a ser las empresas, los bancos, etcétera, que tienen cuentas en entidades financieras. Las personas naturales y jurídicas que realicen pagos son los contribuyentes también de este impuesto, que van a adquirir cheques de gerencia, que también pueden adquirir certificados bancarios, cheques de viajero, órdenes de recaudación, cobranza, giros o envíos de dinero, etc. Las empresas del sistema financiero, respecto a las operaciones grabadas que realicen por cuenta propia, quiere decir que aquellos bancos que van a hacer estos tipos de préstamos bancarios. A continuación, mi compañero. Bien, continuando con la exposición, pasamos a hablar sobre el tema de categorías de los impuestos. Quien les habla es Gremalú Manzano Fernández. Y vamos a continuar con la exposición. Siguiente, por favor. Ya, como ya lo mencioné, o como menciona el tema, continuando con lo que ya mencionaron anteriormente mis compañeras, hablando sobre los regímenes y los impuestos en nuestro país, en Perú, vamos a hablar ahora sobre las categorías de los impuestos de renta. Existen 5 categorías actualmente, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Las dos primeras categorías, es decir, la primera y la segunda, son las rentas de capital. La tercera categoría es para las empresas y la cuarta es para el tema laboral. Bien, en la primera categoría están ubicados los impuestos que se obtienen de los ingresos de los alquileres. Es decir, son aquellos impuestos o de los ingresos obtenidos por el arrendamiento y el subarrendamiento de predios que sean terrenos o edificaciones, incluidos sus accesorios, así como el importe pactado por los servicios suministrados por el arrendador, que es la persona que da en alquiler, y el monto de los tributos que tome a su cargo el arrendatario, que es el inquilino y que legalmente corresponda al arrendador. Bien, la cesión de esta categoría es temporal de bienes muebles e inmuebles. Ahora, los ingresos que se obtienen por la locación o cesión temporal de los bienes o servicios o muebles o inmuebles son distintos de los previos, así como los derechos sobre estos o sobre los predios. Siguiente, por favor. Ya, continuando con la segunda categoría, que también pertenece a la renta de capital. Esta segunda categoría que se declara en la regularización anual del impuesto a la renta. Esta categoría o este impuesto va más que todo para la enajenación de acciones y demás valores mobiliarios, es decir, para la venta de bienes mobiliarios, que es la ganancia del capital que se obtiene por la enajenación, como ya lo mencioné, que es la venta, la redención o rescate de acciones, participaciones, certificados, bonos, títulos y otros muebles mobiliarios. Siguiente, por favor. Hablando sobre la tercera categoría, que como ya lo mencioné, es para las empresas. Se aplica a los importes que se asignen como sueldo los dueños de las empresas unipersonales o personas con negocio. Esto se realiza por el ejercicio de agro, minería, pesquera, prestación de servicios, construcción, bancos, entre otras actividades económicas. Siguiente, por favor. Continuando con la cuarta categoría, esta categoría o este impuesto que pertenece a esta categoría corresponde a servicios prestados sin relación de dependencia, es decir, a trabajos prestados de forma independiente. Es decir, todas las personas que tengan alguna profesión,
o tengan actividades, ingresos de actividades por arte, ciencia u oficio, de manera independiente, ¿no? Los ingresos se obtienen por el ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio, e incluye el contrato administrativo por servicios. Siguiente. Continuando con la cuarta categoría, también esto no solo se aplica para las personas naturales independientes, sino también se aplica a los impuestos a las personas que obtienen ingresos por función de director, mandatarios, regidores u otros, es decir, cargos más importantes, ¿no? Que son obtenidos por el desempeño de funciones como director de empresa, síndico, mandatario, gestor de negocios, ABC y actividades similares. Siguiente. Y por último está la quinta categoría, que son los ingresos obtenidos por servicios de manera independiente. A diferencia de la cuarta categoría, que se aplica a los ingresos de manera independiente, la quinta se aplica a los ingresos de manera dependiente, es decir, a personas que dependen de alguna entidad, institución. Eh, Aquí están los ingresos obtenidos por el trabajo personal que se presta en relación a la dependencia, incluidos cargos públicos, es decir, por los sueldos, los salarios, las asignaciones, gratificaciones, bonificaciones, compensaciones, entre otros, ¿no? Es decir, toda retribución por servicios personales. Bien, eso sería todo. Espero que les haya servido mucho esta exposición.